Adelante, queridos hermanos, quien quiera compartirnos. Amén, hermanos, alabado sea el Señor por el libro de, Ruth, es un libro que tiene pocos capítulos, pero que muestra una parte de lo que es la economía del Señor. Disfruté esta semana acerca de cómo es que esta moabita regresó con Noemí, ¿verdad? En el caso del marido de, de Noemí, pues él se desvió de la economía de Dios, se desvió hacia otro pueblo. Sin embargo, Noemí regresó a la tierra prometida, pero trajo consigo a Ruth, ¿verdad? Y el impresionante hecho de que, pues Ruth le dijo, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde quiera que tú estés ahí, de yo no me pidas que me vaya, ¿verdad? Entonces, ella se aferró a esta mujer, pero era por el propósito de Dios, todo tuvo un fin para el propósito de Dios. Y realmente este libro de Ruth nos introduce a la era del reposo, al tiempo del reposo. Y hay tres manifestaciones del reposo. La primera manifestación es Dios cuando se hace hombre. Cuando Dios se hace hombre y tiene un vivir humano, entonces Él introduce el reposo en el hombre, en el espíritu del hombre. Entonces, eso me gustó mucho porque hoy el reposo del hombre se halla en su espíritu, ¿verdad? Por eso es de que a veces nuestra alma, nuestra mente divaga mucho y está como desconectada. Sin embargo, el reposo del hombre está en su espíritu, ¿verdad? Donde Dios habita, donde Dios mora. Y pues esa es la primera parte. La otra parte o el otro elemento del reposo se encuentra en la era del milenio, cuando Satanás sea subyugado, pues el hombre va a disfrutar del reposo y del reinado. Y la última parte es cuando ya no haya más mar, ya no haya oscuridad ni noche, sino que todo va a ser de día, ¿verdad? Cuando la nueva Jerusalén resplandezca en su máximo esplendor, entonces va a haber un reposo total para el hombre. Pero el Señor quiere ser el reposo del hombre, eso es maravilloso, ¿verdad? Y pues Ruth de alguna manera nos introduce a que nosotros tenemos un derecho de ese reposo, pero el reposo lo encontró ella en la vida de hogar, cuando ella encontró un marido. Y esto es bien significativo porque realmente, pues sabemos, ¿verdad? Según la historia, que de alguna manera la mujer se halla segura cuando encuentra un hogar, cuando encuentra un esposo. Y en este caso, nosotros no podemos estar seguros ni podemos reposar si no tenemos una vida matrimonial con el Señor y no tenemos un marido. Y esta es una lección muy grande porque debemos de aprender a vivir en esta vida matrimonial, a tener a este marido como aquel que es sobre nosotros y es nuestro constituyente. Pero me gusta mucho porque definitivamente los tipos que se manifiestan acá, ¿verdad? En caso de vos, es el mismo Cristo, ¿verdad? Quien nos introduce en el reposo, ¿verdad? Y hay muchos tipos aquí que nos hablan acerca de ese reposo. Pero me impresionaba un hecho, y es de que en la vida matrimonial, en la vida que el Señor es nuestro marido, nosotros debemos decirle constantemente a él que le amamos, debemos de tener una relación muy cercana, muy íntima con él, hasta tal punto que esa relación llegue a resplandecer en el mundo, ¿verdad? A veces, tristemente, algunos cristianos ni siquiera saben, las personas ni siquiera saben que son cristianos, porque viven una vida,
pues mundana, ¿verdad? Sin embargo, nuestra vida matrimonial con el Señor debe ser algo muy íntimo, hasta tal punto que esta vida matrimonial resplandezca para otras personas. Y esto me impresionó mucho porque qué clase de vida llevamos nosotros con el Señor, ¿verdad? Yo les comentaba ahorita a los que estábamos acá de que a veces nosotros nos levantamos y pareciera ser que como que nos olvidamos del Señor. Pero el hermano decía, en una parte del video decía de que nosotros debemos de levantarnos y decirle al Señor que le amamos. Día a día debemos de levantarnos y tener esa clase de comunión con Él, porque el Señor constantemente nos dice que nos ama, ¿verdad? Constantemente está manifestando su amor. Ahora nosotros debemos de corresponder a ese amor en esta vida matrimonial. Entonces, de esta manera encontramos reposo. Primero está Cristo como nuestro marido, pero está la iglesia como nuestro hogar. Entonces, en esta comunión de Cristo, la iglesia, nosotros en Cristo, nosotros en la iglesia encontramos un reposo que es verdadero. Entonces, alabado sea el Señor, alabamos al Señor porque podemos llevar una vida matrimonial y podemos tener esta vida que es una vida muy íntima con el Señor, ¿verdad? Eso debe de impresionarnos esta mañana. Quizá hemos abandonado parte de de esta intimidad con el Señor, pero hoy debemos de volver a esta intimidad con el Señor y día a día debemos de volver a Él y decirle que le amamos, ¿verdad? Que Él es lo mejor, que Él es maravilloso y tener esta condición de matrimonio en nosotros, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que podamos realmente ver este reposo en el libro de Ruth. Bien, hermanos. Sí. En cuanto a Ruth de la semana 10 que nos corresponde hoy, en el cual tiene varios aspectos. Uno que escogió su meta, otro ejerció su derecho, otro buscó su reposo y por último buscó una recompensa. Todo esto nos encierra que Cristo lo es todo, pero en el Antiguo Testamento nos trae al Nuevo Testamento que esto es un tipos, que hoy lo vivimos. Hoy vivimos, ¿por qué? Porque Ruth pudo encontrar el reposo cuando encontró a Boaz y Boaz la acogió y se casó con ella y le dio, a pesar de que venía de un lugar que no era santificado, ella pudo encontrar este reposo en él por su, en primer lugar, por su actitud como una humana digna, pero por otro lado, el tipo de Cristo que nosotros nos da el reposo. Amén. Y para nosotros el reposo es Cristo, porque Él es el día sabático, Él cumplió la ley, y entonces nosotros hemos venido aquí para reposar en Él, nada más. No tenemos otro lugar espiritualmente donde nosotros podemos reposar, donde podamos tener una meta, donde podemos tener una recompensa. O sea que Cristo reúne todos los requisitos de la ley, Él los ha cumplido y nos ha traído a nosotros. Y este disfrute pues lo tenemos diario. Este disfrute lo tenemos en la vida de la iglesia. Este disfrute lo tenemos en cada instante en que nosotros, de una forma corporativa, nos reunimos y tenemos una salvación orgánica, como la que tenemos hoy. Esta es la salvación orgánica en la cual nos lleva al reposo, a la meta y un propósito eterno. O sea que en el Antiguo Testamento la buena tierra era un lugar de reposo. O sea que Dios le prometió al pueblo de Israel que le daría un lugar, una tierra, la tierra prometida desde Abraham, y se lo dio para toda su parentela. Y esto nosotros nos ha alcanzado, porque nosotros no somos el pueblo de Israel, sino somos los gentiles, pero hemos venido a que el Señor nos dé por gracia, nos incluya a nosotros. Amén. O sea que hoy tenemos esta inclusión nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y Cristo Jesús cumplió todos los requisitos de la ley. Por lo tanto, Él lo cumplió por nosotros. No éramos dignos,
Él nos ha llevado a ese punto. Por otro lado, dice que Emilec dejó la buena tierra, ¿para qué? Para desviarse y apartarse del reposo. Pero esto, Dios tenía un propósito muy firme para que la viuda de él viniera a la tierra prometida, a la tierra que le iba a dar reposo. Entonces, por esto, en este caso, Noemí, que llegó a la Tierra Santa y fue su regreso, Amén. el reposo que halló en la economía de Dios. Amén. Dice, desde Moab, donde estuvo, el país idólatra, hasta Judá, la tierra. O sea que Amén. nosotros hemos emigrado de la misma forma, de Sí. una tierra que no es digna a una tierra digna, Amén. a un lugar santo, un lugar donde nosotros podemos reposar, Amén. un lugar donde tenemos una meta, un lugar, y esto es Cristo. Amén. O sea que alabamos a nuestro Dios y Señor, que ha venido a nosotros para que nosotros podamos reposar, tengamos esa meta y tenemos un lugar donde estar digno. Cierto. Amén. Amén. Nosotros estamos disfrutando una palabra santa nada, a conocer la necesidad de Dios y la necesidad presente en el recobro del Señor. Al igual que ustedes también disfrutamos este estudio de cristianización, y es maravilloso ver cómo vos es un tipo muy completo de Cristo, y en ese sentido Él tuvo un tierno cuidado para con nosotros en el pasado, en el presente, y también lo tendrá por la eternidad, administrarse a sí mismo a nosotros. Esta semana yo disfrutaba lo siguiente, recordando esto. En cierta ocasión, hace muchos años, una joven de no más estaba en los 20. Esta joven se sentía con la necesidad de acercarse a Dios y de confrontarse, conocer a Dios. Así que fue con algunos llamados pastores y ella preguntaba que cómo podía hacer para poder ella contactar a Dios, acercarse a Dios. Algunos le mencionaron a ella, no necesitas ser mejor, necesitas hacer obras buenas. Otros le dijeron, no, necesitas mejorarte a ti mismo. Y en vez de acercarle a Dios, todas estas personas más bien hicieron, al pasar los años, que ella se sintiera mucho más lejos de Dios, sin poder acercarse a Él por verlo demasiado lejos y ver su condición caída, su condición pecaminosa, igual que la de todos nosotros. Al final, al pasar algunos años, ya después de consultar a muchas personas, así llamados pastores, fue con una persona ya mayor, le volvió a hacer la pregunta, que cómo hacía ella para acercarse a Dios, para tener este contacto con Dios. Así que esta persona mayor le dijo, pues, ven a Dios como eres. Y se quedó extrañada, a ver, espere, ¿cómo así? Sí, tal como eres, acércate a Dios. Se preguntó nuevamente, o sea que no tengo que ser mejor, ni hacer esto, lo otro. No, solo ven a Dios tal como eres. Entonces, en esta respuesta, esta mujer encontró la manera de acercarse a Dios, siendo tal cual es, no fingiendo ser algo que no es, ni pretendiendo ser algo distinto a lo que es, sino acercándose tal como es. Amén. Esta mujer de esta experiencia escribió el himno 481, que menciona, tal como soy, vengo a ti. Y menciona una lista de cosas
Entonces, al final, se dio cuenta que necesitaba acercarse a Dios tal como era, sin ocultar nada, simplemente acercarse a Dios. Entonces, esta semana me sentí muy identificado con esta mujer y con este himno. En Salmo 27:1 y el 4 menciona: Jehová es mi luz y mi salvación. Y en el 4 dice una cosa: he pedido a Jehová y esta buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Entonces, esta semana el tema que disfrutamos en estas palabras santas que les menciono es orar para absorber a Dios y expresar a Dios, siendo oradores, orando, a Dios como un amigo, siendo los que pueden, viniendo a ser aquellos que trabajan junto con Dios, para Dios, siendo compañeros de Dios. Entonces, esta palabra de orar a Dios como un amigo, hermanos, es muy dulce. Quizás ustedes, bueno, yo he experimentado orar a Dios como Dios. Acercarme, quizás a veces pidiendo alguna cosa, como aquel que puede hacer lo imposible, lo hace posible. Aquel que merece honra, gloria, y no es que él no lo merezca. Pero esta semana yo quería experimentar y experimenté en cierta medida esto de orar a Dios como un amigo. Cuando uno está con un amigo, uno se siente en confianza. Si es un amigo muy íntimo, no tiene problemas en expresarle lo que está en su corazón, o aún las dudas o temores que pueda tener. Entonces, esta persona de la que les hablaba al inicio pude experimentar acercarse a Dios tal cual es. Uno a un amigo se presenta así, tal cual uno es. No oculta nada, simplemente se acerca. Pero respecto a la oración, hermanos, yo necesito orar a Dios de esta manera, como un amigo. Cuando entro entonces en esta comunión íntima con Dios, de un amigo, Dios me alumbra, como lo menciona Salmos, pero también me salva. Y es la salvación que nuestro hermano Jorge estaba hablando, una salvación orgánica. Pero en esto de orar a Dios, se requiere entrar a la presencia de Dios para contemplar a Dios. Contemplar a Dios es la llave y es el secreto para absorber a Dios. Entonces, mi oración debe ser esta, nuestra oración debe ser esta en la que absorbemos a Dios, no en la que pedimos cosas a Dios, y no es que no vamos a pedir, pero es una oración en la que absorbemos a Dios. Pues ustedes, a veces yo me he topado con esto, estoy orando al Señor. Mis oraciones no es que carecen de conocimiento doctrinal, parecen ir enfocadas en la dirección correcta, pero yo estoy carente de absorber a Dios. Entonces, en este punto, hermanos, yo era muy alumbrado. Me volví al Señor y platicaba con Él y abría algunas cosas. Y al experimentar esta parte, pude darme cuenta que es un hecho. Orar de esta manera hace que yo pueda absorber a Dios. Absorber a Dios cumple el deseo del corazón de Dios. Porque cuando lo absorbemos, somos constituidos de Dios. Y esto es lo que Él desea. Esta es la necesidad que Dios tiene. ¿Pueden imaginarse?
Dios, siendo Dios, necesita algo. Él asimismo se ha puesto en esta condición de necesitar la cooperación del hombre. La pregunta es, ¿voy a limitar a Dios o voy a cooperar con Dios? Dios requiere mi cooperación al ser este que ora a Él, para absorberlo a Él, para que en el día, en el entorno en que estamos, en casa mayormente, donde nos sentimos plácidos, a veces muy a gusto, confiados, allí podamos expresar a Dios. Disfruté mucho esta palabra, hermanos, y que el Señor nos haga tal, amigos que oran al corazón de Dios para que su deseo sea cumplido. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por esta semana y por lo que pudimos comer y beber. Esta semana disfrutamos el mensaje 53 y 54 del estudio Vida de Lucas y fue una palabra muy rica porque estamos llegando al final de Lucas y ahora pues vimos acerca de su muerte y su resurrección. Y el Señor Jesús tuvo una muerte todo inclusiva. Él es el Salvador hombre, Él es nuestro sustituto, Él es nuestro redentor. Y el Señor Jesús murió en nuestro lugar y su muerte fue todo inclusiva porque tiene muchos aspectos que la verdad yo hasta que leímos estos capítulos del estudio Vida, yo pude disfrutar cómo el Señor murió en múltiples aspectos, no solo como nuestro sustituto y redentor. Y también, y aquí también podemos ver por qué Él es todo inclusivo. Me recuerdo de la palabra de un libro de la economía de Dios que habla que Él es como aquellas medicinas que tomaban antes las viejitas, decía, tomes esto es para el estómago, la cabeza, los músculos, que servía para todo. Así es nuestro Señor, el Señor es todo inclusivo, nosotros podemos disfrutarlo desde múltiples aspectos y diferentes perspectivas. Y Él en primer lugar muere como el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mundo se refiere al género humano. Así que el Señor murió por nosotros como el Cordero, como el Cordero de Éxodo 12. Él es el Cordero, él era el único capacitado, el único que no tenía ningún defecto y aquel que podía ser el sustituto de toda la humanidad. Así que el Señor muere como el Cordero de Dios. En segundo lugar, el Señor murió como un hombre en la carne. En Juan 1:1 dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero en Juan 1:14 dice que este verbo se hizo carne. Así que el Señor muere como un hombre en la carne y así dice 1 Pedro 3:18, que Él fue muerto en la carne. Así que nuestro Salvador hombre como hombre murió en la cruz y le dio fin a nuestros pecados y a la carne caída. En tercer lugar, el Señor muere como un hombre en la vieja creación. También muere como la serpiente. Él es, así como pasó con el pueblo de Israel, que fueron mordidos por algunas serpientes y tuvieron que levantar una serpiente de bronce para que ellos fueran sanados. Así, este era un tipo del Señor Jesús. El Señor Jesús murió en forma de serpiente para destruir a Satanás, el diablo, que es la serpiente antigua, el cual pues nos había mordido a nosotros y nos había inyectado el veneno del pecado.
El Señor murió como la serpiente, también como el primogénito de toda creación. El Señor murió como el pacificador, aleluya, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aleluya. Eso está en Efesios 2, 14 y 15. Aquí dice que el Señor murió como el pacificador. Él puso paz entre nosotros, entre Dios y nosotros. También muere como el grano de trigo. Y dice en Juan 12, 24 que de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya, porque el Señor murió como el grano de trigo y Él se sembró en la tierra para traer mucho fruto. Así que la muerte del Señor es una muerte de una persona todo inclusiva. Y me gusta mucho que en Lucas 23, 44 y 45 habla que cuando el Señor murió, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y en Mateo dice que se rasgó de arriba a abajo. Entonces, cuando el Señor murió, se rompe la separación que había entre Dios y el hombre. Así que ahora nosotros, por medio de su muerte, tenemos acceso a Dios. Y la muerte del Señor se efectúa de una vez y para siempre. Ya no necesitamos matar más corderitos o llevar sacrificios al templo, porque el Señor le puso fin a la vieja creación, le puso fin a la enemistad que había entre Dios y el hombre. Así que la muerte del Señor es de una vez y para siempre, y la podemos disfrutar por siempre. Y esta muerte del Señor, que es todo inclusiva, nos introduce en el jubileo. Así que alabado sea el Señor por la muerte, por su muerte, porque es una muerte maravillosa. Por otro lado, también el Señor en Lucas 24, nosotros podemos ver que el Señor resucitó. Y el Señor, al ser resucitado, Dios vindicaba al Señor en su vida y su obra. Y también era un indicio del éxito que había tenido sobre la muerte. La muerte no pudo retener al Señor. Así que la resurrección es una señal del éxito que tuvo sobre la muerte, de su victoria y también de su glorificación. Me gusta mucho que por medio de la resurrección el Señor hizo germinar la nueva creación y produjo la iglesia. Así que alabado sea el Señor por la resurrección también, porque hace que nosotros podamos, bueno, hizo que nosotros pudiéramos participar de la vida del Señor. Y también hace que la iglesia sea producida. Entonces, alabado sea el Señor por estos aspectos de la muerte y la resurrección que nos muestra el libro de Lucas. Y esta semana también disfrutaba un mensaje que dio el hermano Ron Cangas a los entrenantes en Anaheim. Y cada miércoles ha venido hablando del libro de Romanos, y este miércoles terminó a hablar sobre el núcleo de la Biblia, pero hablaba el hermano acerca de la compenetración. Y algo que a mí me gustó de lo que el hermano dijo es de que la compenetración no es una reunión social. A veces nosotros confundimos el término compenetración con juntarnos, y a veces solo platicar, o los jóvenes juntarse a jugar o a ir al cine incluso. Pero el hermano decía que la compenetración es un tráfico, es que yo pueda darle a alguien a Cristo y que Cristo pueda darme Cristo a mí. Entonces, la compenetración es juntarnos a que nosotros podamos transmitir Cristo y que alguien más nos pueda regar con Cristo. Y por otro lado, decía el hermano que para poder ser compenetrados necesitamos ser quebrantados. Y a veces nosotros le tenemos miedo al quebrantamiento porque no es fácil, es algo duro, están quebrando nuestra cáscara externa. Pero decía el hermano que no debemos tenerle miedo a hacer, al quebrantamiento, sino que deberíamos tener miedo a no ser quebrantados en esta era. Así que el Señor pues permita que todos nos abramos a que el Señor trate con nosotros, para que el Cristo que está dentro de nosotros pueda salir de nuestro interior y que nosotros podamos ser impregnados con Cristo, podamos crecer en vida
y de esta manera, por medio del quebrantamiento, también podamos ser compenetrados con los hermanos. Amén. Estos días pasados hemos estado disfrutando la palabra santa que Alan les mencionó acerca de la necesidad que Dios tiene y la necesidad presente en el recobro del Señor. Y podía disfrutar el asunto de que nosotros conocemos muchas verdades de una manera objetiva, pero que necesitamos aprender a tomar esta palabra objetiva como algo subjetivo. Y esto es al pasar tiempo en la palabra y disfrutarla. Muchas veces sí entro a la palabra y en ocasiones quizá no lo hago tan seguido, pero cuando lo hago llega únicamente a ser un conocimiento y algo objetivo. Pero los hermanos estos tiempos atrás nos han animado a que necesitamos tener este depósito en nosotros, pero para compartirlo con otros también. Entonces, por eso es necesario que la verdad que nosotros conocemos llegue a ser realmente nuestra experiencia y un disfrute en nuestro vivir. De esta manera, entonces, nosotros podemos hacer pequeños depósitos en alguien más. Pero para cubrir esta necesidad que Dios tiene, nosotros necesitamos cooperar con el Señor. Si bien es cierto, el Señor nos ha dado la palabra, tenemos el Espíritu, pero nosotros tenemos que echar mano de todo esto que se nos ha dado al pasar tiempo con el Señor. Y como compartía también Alan, el asunto de que tengamos una relación íntima con el Señor, como lo es con un amigo, pues de esta manera, al tener más tiempo con el Señor, yo voy a poder conocer realmente lo que Él necesita y actuar conforme a la necesidad que Él necesita en mi vida diaria. Y algo que Él necesita es que yo llegue al pleno conocimiento de la verdad, que todos nosotros lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Pero esto no va a pasar si nosotros no pasamos un tiempo sustancial en la palabra. Entonces, pues ser animada estos días pasados a hacer esto, apartar siempre, cada día, un tiempo específico para leer la palabra, disfrutar la palabra, pero también experimentarla. Así que el Señor nos lleve adelante y podamos avanzar en este asunto, que no tengamos un mero conocimiento, sino que tengamos la verdad subjetiva en nosotros y que hagamos también pequeños depósitos en otros. Amén. Gracias al Señor por esta semana y por esto que hemos disfrutado en estos minutos de compartir. Esta semana habla acerca de Ruth, cómo escogió su meta, ejerció un derecho que tenía a esta rebusca, buscó el reposo y recibió una recompensa. Pues quisiera solamente hablar de uno de estos aspectos que fue muy, muy interesante, esta palabra reposo. Digamos, da la impresión al principio que aunque el reposo lo encontró ella, pero me gustó cómo es que el reposo se aplica a Dios. Dios reposó después de que él terminó de hacer lo que se había propuesto. Entonces, este reposo en el que participamos tiene que ver con el cumplimiento de la economía de Dios. Y es bien interesante cómo es que operó la soberanía de Dios en el caso de estas mujeres, ¿verdad? De Ruth y de Noemí. Entonces, siendo una mujer moabita, ella había escuchado acerca de Dios, había escuchado acerca de cómo Dios respaldaba a su pueblo a pesar de las situaciones. Y detalles como este, ¿verdad? Que Dios reposa cuando cumple lo que Él se ha propuesto. Ahí hay un reposo.
cuando el pueblo o cuando el ser humano le expresa completamente, Dios haya reposo. Y me recuerdo porque me llamó la atención más bien porque me recordaba de esta frase del Señor que Él no tenía una piedra para descansar. Entonces, esto me llamó un poco la atención, ¿verdad? Como cooperar con el Señor en cuanto a que este reposo sea hallado. Por otro lado, a pesar de que en la lectura hemos sido en estos libros que son, el hermano decía la semana pasada, la historia del pueblo de Israel es vergonzosa, oscura, aberrante, o sea, menciona cualquier tipo de adjetivos despectivos, no vemos ninguno positivo. Sin embargo, ahí está el Señor detrás de ellos, respaldándolos, atrayéndolos de nuevo, preparando todo para que surja un nuevo avivamiento, etcétera. Pero dentro de toda esta actitud de Dios con respecto a su pueblo, y ahora de alguna manera nosotros también captamos o alcanzamos esta misericordia, esta ley que este hombre Booz practicaba, y era que cuando iban a cosechar los granos y demás cosas, la ley decía que no tenían que cosechar las esquinas, por ejemplo, y una cierta porción de la cosecha, estos grandes terratenientes las tenían que dejar por ley para los pobres, para las viudas, y esto me llamó mucho la atención porque es el corazón de Dios, ¿verdad? Es el corazón de Dios. Y el principio implícito en este tipo de dejar esas esquinitas para los pobres era para manifestar, cuán importante son los pobres para el Señor. Es que están a describirme, pero ay, que suene. Pero perdonen, pero me llamó mucho la atención estos detalles en este descanso que es el que se nos habla acá. Usualmente vemos esta palabra de descanso y aunque para Ruth y Noemí obtuvieron una recompensa a ellas propiamente, ¿verdad? Por ejemplo, al ser redimida de nuevo y poder tener esposo de nuevo, que es lo que como mujeres en esa época era a lo que aspiraban, pues su máxima aspiración, alcanzaron ese descanso, pero también me hizo pensar en el descanso que Dios está persiguiendo con toda esta labor de transformación, de conformación, de todo esto que hacen nosotros y pues en la proporción que lo permitamos, pero me llamó mucho la atención este pequeño detalle del Señor tan maravilloso y cómo es que Él se preocupa, ¿verdad? Aún todas las cosas curiosas y negativas que pasaron, por ejemplo, el que Elimelech se distanciara del propósito de Dios y del reposo que había en esta buena tierra, pero amén, que el Señor pues nos siga abriendo los ojos y conociéndolo a Él y aún a nosotros mismos para volvernos a Él a cada momento. No sé si hay algo más que alguien quisiera añadir ya al final. Licenciado. Licenciado López. Cerramos. Ahí está, ya autorizado, notariado, constituidos en este lugar. Ahí está Lisa, ¿eh? Te ves borrosa. Enséñanos al bebé, por favor. Enséñales al bebé a los hermanos. Ah, ¿se durmió o no? ¿Se durmió la criaturita? ¿Está dormida tu bebé? Se durmió. Ah, va. Pero ahí les mandamos unas fotos al rato. Saludos, Lisa, qué gusto verte. Se durmió Samuel. Saludos, hermanos. El hombrito también. Saludos, hermanos. Amén. Saludos. Hola, Ángel. Hola, Tiffany. Hola, nena. Linda, Una niña es. Eli. Ahí están los bebés. Hola, nene. Oh, Todos los bebés de Marvin. Ahí está la hermana Elena. Hola, hermana Elena. Chica, hermana Elena, ahí Ay, está. qué bonito, mira. Ni Elena. Isaí. Elena. La barba. Isaí, la barba. Ahí estamos. Mis hermanos queridos, nos vemos en la tarde a las 3 los niños y durante la semana nos vemos entonces las reuniones que hay. Que el Señor los guarde. Amén.
Marvin. Amén. Y el niñajal, Buen amén. provecho. Qué alegre, hay Adiós, esperanza, nena. vamos. Amén. hermanos. aleluya. Adiós, Adiós, bebé. nene. Bebé. Hermanito. Buen provecho pues a todos. Nos vemos más tarde o Provecho. mañana. Estar Amén. bien.